Miren, el día de hoy, el infame Merolico, cuando estaba en su rifirrafe, en sus dimes y diretes con Ernesto Ledesma, volvió otra vez a mentir. Cada que saque el tema del EZLN, el tipo miente, los odia porque tiene metida en la cabeza una estupidez, una mentira que pues, ahora sí que como él tanto dice, ¿no? En el estilo de Joseph Goebbels, repite una mentira para que se convierta en verdad y él sabe que es mentira y creo que ya hasta se la creyó. Para la gente que no se acuerda de esto, porque pues a lo mejor se les olvidó, pues bueno, se los volvemos a recordar. Esto lo hemos explicado aquí varias veces en el canal. Todo tiene una razón, pero la parte de la decisión que tomó el EZLN para no apoyar a López Obrador, esa no la cuenta el güey. Esa no la dice y es algo muy grave. Y hoy vuelve otra vez a cuento porque precisamente en todo esto participó Xóchitl Gálvez. Fíjense, nada más que curioso. El caso es que hoy, además de eso, pues les digo, los odia, les tiene tirria, el viejo tonto, porque miente. Dijo que los zapatistas llamaron a no votar por él y eso es falso, completamente falso. Esta es una nota publicada el 7 de julio de 2006. Acababa de ocurrir la elección de ese año, donde fue el fraude, que fue el día 2 de julio. 5 días después, en La Jornada, publican esta entrevista de Hermann Bellinghausen al Submarcos, al difunto Submarcos. Entonces las voy a compartir para que tengan el contexto completo. A lo mejor hay gente que todavía no nacía y pues no sabe de esto y vale la pena, para que se den cuenta que López Obrador miente y que si el EZLN decidió no apoyarlo, tienen sobradas razones. Y lo explicaron desde el minuto 1. Pero esa parte, que es, al final viene de esta nota, esa parte él no la dice. Esa sí no habla el güey. Pero ustedes se van a enterar. Fíjense, lo voy a hacer en 2 partecitas porque luego me quedo sin aire. Dice la nota: estúpido culpar al EZLN por no apoyar a López Obrador. Submarcos. En entrevista con La Jornada, el subcomandante Marcos comenta el proceso electoral desde la perspectiva de la otra campaña. Se muestra convencido de que ganó Andrés Manuel López Obrador, pero reitera que, quede quien quede, la crisis del sistema político es profunda y está en curso un fraude promovido por las autoridades federales y la cúpula panista. Se remonta mes y medio atrás, cuando el supuesto bajón de AMLO y la subida de Felipe Calderón con encuestas pagadas, y luego AMLO repunta antes de la elección. Según información que teníamos, en el IFE se empezó a hacer un guardadito de 1,5 millones de votos para compensar la desventaja de Calderón. Votos no sabemos de dónde, pero en el padrón electoral hay 5 millones de gentes que no iban a votar. 2 millones muertos y 3 más que no están en el país. El PRD debió poner atención y no lo hizo porque calculó que ganaría sobrado. La tarde del 2 de julio en Los Pinos ya saben que van a perder, o sea que iba a perder Calderón. Fox llama a Ugalde y le dice, Ugalde, el que era presidente del IFE, y le dice que hay que administrar la entrada del PREP mientras se acomodan los votos guardados. El IFE empieza a dar entrada solo a casillas donde va bien Calderón. Se trata de un fraude operado desde Los Pinos y el Comando Central del PAN que pone en crisis a la democracia, la legalidad y la supuesta neutralidad del IFE. Aunque nosotros no miramos allá arriba, estamos en la misma situación de cuando se intentó el desafuero de AMLO, independientemente de que no compartimos sus propuestas. Según Marcos, está claro que el que ganó la elección fue AMLO y que el guardadito que tenía el IFE sirvió para que Calderón empatara y le sacara el 500,000 cuando cerró el PREP. Con el conteo de casillas ocurrió lo contrario. AMLO fue en todo momento arriba. Cuando faltaba la quinta parte de las casillas se redujo su ventaja a menos de 2 puntos y al final quedó abajo. La disparidad entre el PREP y el conteo de casillas habla de algo muy sucio. Reconoce un sub y baja en el ánimo de la gente que vio en las elecciones su esperanza y no sabe qué hacer. La otra campaña sí sabe qué va a hacer porque su pista no es arriba. El proceso electoral se acerca al punto donde no importa quién votó y por quién,
se van a arreglar arriba. Y todo lo que se gastó en propaganda y en mantener al IFE fue inútil. Después de este proceso tan largo, desgastante y fastidioso para el pueblo, van a decidir los liderazgos de los partidos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o la Suprema Corte de Justicia, tal y como sucedió. Le preguntan, más allá del fraude, la población votó en un porcentaje significativo. Aunque la otra campaña ha sostenido y mucha gente más que todos son lo mismo, los que votaron no piensan así. Votar por el PAN implica aceptar principios filosóficos y políticos que no son los mismos de quienes votan por el PRD. ¿Hay una polarización del país, al menos en el terreno electoral? La respuesta de Marcos es no. En todo caso, está en varias partes. Hay que tomar en cuenta la abstención y los votos anulados, que suman un buen número, y a la gente que votó acarreada por el corporativismo de los tres partidos, más la que fue usada por el Bester Gordillo para que votara por Calderón y por el Panal. Esas maniobras están lejos de una democracia electoral. Marcos menciona la poca o nula diferencia entre los programas políticos y cómo todo se concentra en personas. Calderón trata de obviar la carga que para el país ha significado el gobierno de Fox, y AMLO trata de obviar la corrupción del Partido de la Revolución Democrática. Si un proceso electoral es eso, entonces, ¿por qué no se le dio oportunidad a la gente de elegir otros? El delegado Cero, que era como se hacía llamar en ese entonces, sostiene que la crisis del sistema político alcanzó al IFE. Si alguien, aparte del PRI, pierde en estas elecciones, es el IFE, después del papelón que están haciendo. Es la crisis que se anunciaba y va a traer un caos político, económico y social. Cuando el EZLN lanza la sexta declaración de la Selva Lacandona prevé esto. La otra campaña no promueve el voto ni el antivoto, sino una forma organizativa. Es lo que siempre dijeron, votes o no votes, esa es tu bronca, organízate, porque se viene bien cabrón. Lo estaba diciendo en 2006, antes de que entrara a gobernar el genocida. Todo lo que dijo al final terminó ocurriendo. Dejen hago una pausita. Continuamos. Y luego viene, esta es la parte interesante. Respecto a las críticas que ha recibido la otra campaña, Marcos replica: hay voces del lado de AMLO que rápido aceptaron la derrota a pesar de que no han perdido y empezaron a buscar culpables. Nosotros recorrimos 21 estados de la República. En 7 de ellos ganó Calderón y AMLO en 14. En el territorio que recorrió la otra campaña, AMLO tuvo más de 11 millones de votos y Calderón 9.800.000. Y donde estuvo más tiempo y más actos ha hecho Distrito Federal y Estado de México, AMLO y el PRD ganaron por amplio margen. Así es que eso de que llamaron a no votar por mí, pues ahí queda demostrado que no es cierto, ¿no? Aclara que la posición de la otra campaña fue: votes o no votes, organízate. Previendo que gane uno u otro, la legitimidad está en crisis. El IFE no la garantiza. Está en duda todo el proceso desde que se prestó al chanchullo de Los Pinos. Se está operando un fraude para que gane Calderón. El IFE va a perder toda credibilidad. Dicho y hecho, esto ocurrió. Insiste, ni la otra campaña ni el EZLN tenemos que ver, y luego cita, esa estupidez de que somos responsables porque las bases de apoyo zapatistas debieron votar por AMLO. Nunca hemos votado, al menos no como comunidades. El problema no es cómo afectan los 15,000 votos o más que haya influido la otra campaña, sino la incapacidad de los partidos para convencer a la población que participa políticamente. ¿Cómo es posible que gobierne alguien con menos del 40% de la votación? Que con el respaldo de 14 millones se gobierne un país de más de 100 millones. Eso va a acabar por desfondarse. Hay que mirar hacia abajo y organizarnos para presentar una alternativa de izquierda a la crisis que viene. ¿Cuál es ahora el camino de la otra campaña? No tenemos el problema de la gente que prendió sus velas al proceso electoral. Hubo quien dijo: estoy en la otra, en la otra campaña, pero pienso que la electoral es también una posibilidad. Siempre defendimos ese punto de vista, aunque no lo compartíamos. Arriba no hay nada que hacer.
pero algunos dicen que sí, son de abajo y los respetamos. En la otra campaña sí sabemos qué vamos a hacer: avanzar en la forma organizativa de nuestro movimiento, tomando como eje todavía la libertad de nuestros compañeros presos de Atenco. Una vez que pase la turbulencia y quede el presidente que sea, ¿qué sigue para los movimientos sociales y para el pueblo de México? La crisis del sistema político jala a los partidos, a los medios, a las instituciones que debía mantener el equilibrio y el proceso económico. Hay una señal clarísima. Cuando se dijo que Calderón ganaba en el PREP, subió la bolsa. Mientras iba ganando AMLO en el conteo de casillas, la bolsa cayó. Jalar el sistema económico abrirá una crisis profunda. La opción que queda abajo es sálvese quien pueda. Afronta el deterioro de tu nivel de vida, busca trabajo en otro país u organízate. En determinado momento, la otra campaña podrá presentarse ante la población con otra cosa diferente al sistema político. Los mercados y la bolsa mandan la señal de que prefieren a un candidato sobre otro. ¿Esto va a pasar rápidamente o puede tener un impacto al menos de corto plazo? A favor de Calderón votan el gobierno federal, el IFE y la bolsa de valores. Para los Pinos y el IFE significa impunidad. Y al capital le preocupa que AMLO no dé suficientes garantías, aunque ha dicho una y otra vez que por ahí no van a topar nada. En todo caso, haría un programa austero de gobierno para paliar las necesidades sociales. La disyuntiva no está en quién tiene la culpa, sino en el hecho de que ganaron las elecciones y la gente tiene que decidir si va a defender el voto. Como no hay una señal clara arriba de qué hacer, el impasse lo aprovechan los otros. El sistema político demuestra la mentira de que la gente decide con su voto. ¿Quién va a decidir quién será presidente? Quien va a decidir quién será presidente es un pequeño grupo por el que nadie votó: la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Federal Electoral, el IFE. Los eligió, a ninguno de estos los eligió un proceso electoral, ni siquiera los 5 científicos fantasmas de Ugalde. A la gente que cree en este modo de democracia, ¿qué democracia le queda? Nosotros dijimos que frente al proceso electoral había que pensar y decidir, pero conforme avance la crisis, la gente se va a convencer de que es necesario construir otra cosa abajo. Está la imagen de que no es posible construir el propio destino. Hay muchos ejemplos que ha levantado la otra campaña en el país de que no es así, y va a llegar un momento en que la gente se dé cuenta que no necesitamos a esa clase política y es posible encontrar gente honesta, noble, desinteresada. Y ojo con esto, porque en este último párrafo se resume la otra parte, la que no cuenta López, la de por qué no lo apoyaron. Porque López es un traidor. ¿Quién era presidente del PRD en el año 2001? Andrés Manuel López Obrador. Chequen esto. Se dice que AMLO recibió fuego amigo refiriéndose a nosotros. No somos amigos de AMLO, somos enemigos de toda la clase política. No estamos del mismo lado. Y esta ruptura se marcó en 2001, cuando apoyaron la contrarreforma indígena. Ahora que está tan de moda con el tema de Xóchitl, voy a hacer un video de eso en un ratito más. Ahora, el PRD en Chiapas propone a Juan Sabines, que era del PRI y pasó al PRD, y lo primero que hizo fue firmar un pacto con Roberto Albores Guillén, el Croquetas o el Carnicero Albores, como le decían algunos. El PRD le dice al pueblo y a las comunidades zapatistas: vamos a resucitar al Croquetas, que ya saben qué hizo. ¿Con qué cara pueden decir que es fuego amigo cuando atacamos al PRD? Mentira, no somos amigos de esa gente. Que le quede claro a López. Ellos traicionaron los acuerdos de San Andrés. Cuando votaron la contrarreforma indígena en el Congreso, la que presentó Xóchitl Gálvez y que ahora presume tanto, y que va en contra de los acuerdos de San Andrés, el que era presidente del partido, del PRD, era López Obrador. Él pudo haberse negado a votarla. Él pudo haber dicho a su partido: nosotros no votamos esa chingadera, y sin embargo votaron, junto con el PAN, junto con el PRI, y la aprobaron. ¿Cómo viene ahora a decir López que la culpa es de ellos? López no tiene tanates, no reconoce que ellos son los que traicionaron.
Por si no lo sabían, así ocurrió. Ahí se los dejo, compas. Saludos.